Tengan muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Alexandra Catota y hoy les hablaremos sobre la educación sistemática y la educación asistemática. La educación sistemática consiste en hacer posible el entendimiento y conocimiento, usando todos los medios que permita el aprendizaje y no el condicionamiento. Como instrucción denominado aprender la realidad. La habilidad para conducir al educando es más importante para que por sí descubra que al enseñar conceptos y letras muertas no es motivable. En cambio, motivarle para que conozca por sí mismo, no con instrucciones que debe aceptar por anticipado. La educación sistemática se basa en los siguientes principios. El primero sería facilitar al estudiante el aprendizaje de aquello que desea y necesita aprender. El segundo, enseñarle cómo aprender más eficientemente. Y al último, motivarle para que aprenda particularmente aquellas cosas que necesita en orden de satisfacer sus deseos y curiosidades, y que a su vez sean socialmente útiles. La educación asistemática. El solo hecho de enseñar no da por garantizado que se aprenda la mayoría del aprendizaje, se produce sin ser enseñado. Sin embargo, la educación en general y los educadores en particular están basados en la enseñanza condicionante, no en el conocimiento, por el entendimiento. Algunas características de este pueden ser el autoaprendizaje y el aprendizaje en virtud de enseñar a otro. El autoaprendizaje es la forma en que los niños aprenden a hablar o los adultos adquieren conocimientos que no han aprendido pero que necesitan en el trabajo. El aprendizaje en virtud de enseñar a otro son aquellos que enseñan cosas que no les han sido enseñadas por un educador. La teoría de la educación busca conocer, comprender y predecir las políticas y prácticas educativas. La teoría de la educación incluye muchas ramas como la pedagogía, la andragogía, el círculo, el aprendizaje y la política educativa, la organización y el liderazgo. El pensamiento educativo está informado por muchas disciplinas como la historia, la filosofía, la sociología y la psicología. Las teorías educativas son marcos conceptuales que han servido para describir, explicar y orientar el quehacer educativo, así como también construirlo y reconstruir haceres y saberes del mismo. Se refieren a un hecho social desarrollado en torno a la persona y a la sociedad donde se desenvuelve. La teoría de la educación busca conocer, comprender y predecir las políticas y prácticas educativas. Los autores de la educación moral fueron Durkheim, Piaget y Colbert. John Dewey planteaba que había dos formas de educar. La primera era la educación incidental y la educación sistemática. La educación incidental era la educación que va unida a la vida misma. Se aprende a través del juego. La educación que debe ser participativa y vital. La educación sistemática son absolutamente necesarias las mediciones institucionales y pedagógicas. A Dewey le va a preocupar la educación a través de la acción, le interesa la educación para la vida. La educación sistemática son absolutamente necesarias las mediciones institucionales y pedagógicas. A Dewey le va a preocupar la educación a través de la acción, le interesa la educación. Las diferencias de educación sistemática y asistemática son estas. La educación sistemática es la que ocurre normalmente en la escuela. Es la forma de enseñamiento de algo que fue anteriormente preestablecido en los siguientes elementos: local, fecha y forma. Cuando un niño va a la escuela, él ya va con el instinto de aprender algo, en aquel local, en aquel día y con determinado método de enseño. Por lo tanto, la educación asistemática ocurre sin local ni fecha predeterminada, ocurre por la casualidad. Y la sistemática ocurre porque antes ya fuera pensando el local, la fecha y la forma. La educación sistemática es la que ocurre a través de la observación o del enseño de algo que ocurre por la casualidad. Por ejemplo, cuando un niño ve a su padre afeitándose, él pregunta qué es y para qué sirve.
Pues eso fue una educación asistemática, ya que se dio sin haberlo planeado. El niño aprende sin haberlo planeado. Es un privilegio y un gusto enorme poder dirigirme hacia cada uno de ustedes. En esta ocasión, mi nombre es José Arístides Sandoval Orellana y voy a continuar con el tema de la educación sistemática y asistemática, pero me voy a enfocar principalmente en lo que son las características de cada una de ellas, con el fin de que podamos reconocerla, identificarla y ver cuáles son y en qué consiste. Al hablar de cada una de ellas, debemos resaltar que debe mantenerse un equilibrio, ya que es necesario, pero que será diferente, aunque cada uno de ellos tiene la misma finalidad y es aprender o conocer algo nuevo. Nosotros, a lo largo de nuestro crecimiento o aprendizaje, lo hemos puesto en práctica ambas características y ya nos vamos a dar cuenta por qué. La educación sistemática es ofrecida a través de instituciones o respaldadas por el Ministerio de Educación. Dentro de ella podemos mencionar que cuentan con currículo, reglamento y actores finamente educativos que la respaldan. Además, enseña a fomentar el amor, valor a la familia. Y cuando hablamos de familia, esta juega un papel muy importante en el estudiante, puesto que ayuda en el aprendizaje y fomenta valores que no solamente van a servir en la educación, sino también a ser un ciudadano de bien. Ahora bien, es por eso que la educación ayuda a aprender a respetar leyes, normas y otras series de acciones que en el diario vivir las podemos ver, con enlaces y criterios. Y si hablamos de la educación asistemática, hay un punto muy importante que es que se puede aprender o descubrir algo nuevo, no precisamente por una información que sea plenamente dada. Es decir, que es un proceso de aprendizaje más informal. Y a este es lo que ya le conocemos asistemática, ya que el solo hecho de enseñarnos no da por garantizado que se va a aprender. En otras palabras, muchas veces los docentes no solo porque vayan diariamente al aula del estudiante o impartan clases, da garantía que estos vayan a aprender. Ahora bien, la educación asistemática tiene esa característica, que se aprende de manera personal o es un autoaprendizaje y es una modalidad efectiva también del conocimiento, y que esta no solo la podemos ver involucrada dentro de lo que es la educación, sino también en el diario vivir, y podemos poner muchos ejemplos acerca de ella. ¿Y por qué las realizamos? Bueno, nosotros en más de alguna ocasión hemos realizado acciones que no se nos han enseñado dentro de una escuela o institución, sino que lo hemos visto, digamos, por decirlo así, en la calle, con nuestros amigos, a la hora de ir a un parque, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Se realiza a través de imitaciones, observaciones o ocasiones que se nos dan. Por ejemplo, al momento de aprender a andar en bicicleta, no se nos da una clase detalladamente, pero en nosotros crea una curiosidad por aprender y de la observación nos damos cuenta cómo es. Además, esto es bajo un estímulo de una circunstancia y sin un plan preconcebido, es decir, no necesariamente debemos ir paso a paso detalladamente para adquirir este conocimiento, sino poco a poco a través de ¿qué? De caídas o de acciones de valor o otras circunstancias que nos rodean, hace que podamos llevar a cabo el aprendizaje de andar en una bicicleta, y aprendizaje se queda para toda nuestra vida. A diferencia de la educación sistemática, esta lleva un proceso más detallado. Por ejemplo, nuestro aprendizaje va desde educación primaria, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo, incluso bachillerato y estudios superiores. Esto podría ser un claro ejemplo que la educación sistemática lleva también a cabo lo que es
la importancia de las edades y según sea nuestra capacidad de asimilar o conocer algún tema. Hemos visto algunas de las características de la educación sistemática y asistemática, y a manera de conclusión nos podemos dar cuenta que son vitales e importantes para cada uno de nosotros, ya sea desde el punto de vista como estudiante o como futuros docentes. Espero que podamos haber aprendido un poco y haber tomado en cuenta cada una de ellas para un mejor aprendizaje y conocimiento como tal. Caracterización de la educación sistemática y asistemática. La educación sistemática es aquella que ocurre bajo un techo, o ya sea una escuela, una iglesia o una universidad, entre otras. Por ejemplo, de una educación sistemática es aquella la que aprendemos de un hecho pasado, la que nos enseña a través de un tiempo lo ocurrido en un lugar. El gobierno es el encargado, es la persona encargada de dar una buena educación, ya que éste es quien ordena para que los maestros tengan una buena educación para impartir en las escuelas a los niños. La educación asistemática. La educación sistemática es aquella que ocurre, que podemos decir en nuestras vidas, que podemos ver en nuestras vidas diarias, de algo que aprendemos en el instante, que es impredecible. Un ejemplo de esto puede ser, pongamos de ejemplo, cuando un niño ve a una persona pelar una caña. Él quiere inventar ya pelar la caña siguiendo los pasos de esa persona. Entonces ahí donde el niño aprende en el instante. Podemos decir que la educación sistemática es algo impredecible que nos puede pasar y que aprendemos a cada segundo de nuestras vidas. De acuerdo a lo que podemos apreciar en el tema de la educación, podemos dar respuesta a la pregunta: ¿el hombre nace formado o se forma en el transcurso de su vida? La respuesta es muy sencilla, ya que el hombre nace con una forma, pero no nace formado. Es decir, que el hombre debe ser formado a lo largo de toda su vida por medio de la educación que recibe. La educación es un aspecto de vital importancia en la vida del ser humano, ya que en base a la calidad de la educación recibida se va formando al individuo para que éste pueda ser un mejor ciudadano. Independientemente del tipo de educación que sea recibida por el individuo, es muy importante que los procesos de aprendizaje estén monitoreados de cerca por los padres y madres de familia, ya que de esta manera los estudiantes pueden aprovechar en mayor medida el aprendizaje sin importar cuál sea la fuente de la cual proviene.